Todavía me persigue la pregunta, ¿cómo una sola noche, un solo roce, pudo redefinir todo lo que creía saber sobre el amor, el deseo y los límites más sagrados? Sucedió en la intimidad de nuestro hogar, bajo el manto cómplice de la noche, con la persona que siempre debió ser mi refugio incondicional, no mi mayor tentación. Permítanme desvelar el laberinto de decisiones, miedos y anhelos que me condujeron hasta ese umbral, al borde de un secreto que aún resuena en cada fibra de mi ser. El laberinto, sí. No fue una noche, ni un trueno. Fue una maraña de hilos invisibles, tejidos a lo largo de los años con silencios, miradas y roces que la inocencia de la niñez había disfrazado de normalidad. Mirando atrás, con la perspectiva de los años y la dolorosa lucidez que solo el tiempo concede, puedo identificar el momento exacto en que el primer hilo, el más frágil, se tensó. No fue un gran evento, sino una serie de susurros, de pequeñas alteraciones en el tejido de nuestra vida compartida que, sumadas, crearon la tormenta perfecta. Era una tarde de verano en el patio de nuestra casa en Triana, uno de esos días en que el calor sevillano se vuelve casi una entidad viva, aplastando el aire y ralentizando el tiempo. Yo tendría unos 14 años, y Miguel, 16. Estábamos sentados en el suelo de azulejos frescos, bajo la sombra de la bugambilla, él con un cuaderno de dibujos en las rodillas y yo leyendo una novela. El silencio solo lo rompía el zumbido de las abejas y el lejano murmullo de la calle. Llevaba unos shorts de lino blanco y una camiseta de algodón ligera, la tela algo pegada a mi piel por la humedad. Miguel, una camiseta de manga corta que marcaba sus incipientes músculos. Hasta ese día, él era simplemente Miguel, mi hermano mayor, el que me protegía en el colegio, el que me gastaba bromas, el que compartía mis secretos infantiles. Pero esa tarde, algo cambió. Levanté la vista de mi libro y lo encontré observándome. No con la mirada traviesa o protectora de siempre, sino con una quietud que me desarmó. Sus ojos oscuros, antes tan familiares, tenían de repente una profundidad inusual, un atisbo de algo que no supe descifrar. Me sentí extrañamente expuesta, como si la tela de mi camiseta, tan fina, se hubiera vuelto transparente. El aire se hizo más denso, y el aroma a jazmín del patio se volvió embriagador. Bajé la mirada, mi corazón dando un vuelco que no entendí. Fue el primer escalofrío de algo prohibido, una semilla de inquietud que se plantó en mí sin que yo lo supiera. A partir de ese día, las cosas, aunque sutilmente, no fueron las mismas. Empecé a notar el modo en que se movía, la forma en que el lino de sus camisas caía sobre sus hombros, la curva de su espalda cuando se inclinaba. Detalles que antes pasaban desapercibidos, ahora captaban mi atención, se grababan en mi memoria con una intensidad inusual. Me sentía una intrusa en mi propia mente, espiando a mi hermano con una mirada que no debería ser la mía. Comencé a elegir mi ropa con una conciencia que antes no tenía. Mis pijamas de seda suave, que tanto me gustaban por su tacto contra la piel, se convirtieron en un reflejo de una sensualidad incipiente que yo misma apenas comprendía. La seda lavanda, que aquella noche decisiva me había envuelto, no era solo comodidad, era una segunda piel que me hacía consciente de cada contorno, cada curva. Era una especie de armadura, y a la vez, una invitación silenciosa. Me preguntaba si él también lo notaba, si la suavidad del tejido, su fluidez al moverse, transmitía algo que iba más allá de la simple tela. Y, por el brillo en sus ojos cuando su mirada se detenía en mí, tuve la sospecha de que sí. Los encuentros fortuitos en los pasillos de casa, el roce accidental de brazos, de manos, cada uno se convertía en un microevento, un destello eléctrico que recorría mi cuerpo. La piel se me erizaba bajo la fina tela de mi blusa o el suave algodón de mis pantalones. Eran momentos fugaces, apenas perceptibles para un observador externo, pero para mí eran terremotos internos. La mente me gritaba que no, que estaba mal, que era mi hermano. Pero mi cuerpo, traicionero y ajeno a la razón, reaccionaba con una verdad innegable, con una oleada de calor que me dejaba sin aliento. Había una tarde en particular. Yo estaba en mi habitación,
probándome un vestido de encaje blanco que mamá me había comprado. Era un poco más ajustado de lo que solía usar, y el encaje, con sus intrincados dibujos, dejaba entrever sutilmente la piel. Me miraba en el espejo, sintiendo una mezcla de pudor y una extraña excitación. En ese momento, Miguel pasó por el pasillo. La puerta estaba entornada. Se detuvo. ¿Qué haces?, preguntó, su voz grave resonando en el silencio. Me giré, sintiendo que mis mejillas ardían. Él me miró, y sus ojos se oscurecieron ligeramente, deteniéndose en el encaje, en la forma en que la tela se adhería a mi figura. No dijo nada más, solo esa mirada, pero fue suficiente. Era una pregunta, una afirmación, una confesión silenciosa. El encaje, en su inocencia, se había convertido en un cómplice. Cada vez que lo veía, la tensión se acumulaba. El aire se hacía más denso, los silencios más largos. Era como si estuviéramos en una danza invisible, cada uno midiendo los pasos del otro, esperando una señal, un movimiento. Mis sentidos estaban en alerta máxima, el olor de su colonia, el sonido de sus pasos, el roce de su camisa cuando pasaba cerca. El mundo se reducía a él, a la proximidad de su piel, a la promesa no dicha que flotaba entre nosotros como el aroma de la flor de azahar en primavera. Y así fue como llegamos a aquella noche, la noche en que mis padres se fueron a Granada. La casa se sintió diferente desde el momento en que cerraron la puerta. El silencio no era un vacío, sino un lienzo en blanco sobre el que se dibujarían nuevas realidades. Mi pijama de seda lavanda, mi refugio, se convirtió en un conductor de sensaciones, un catalizador. Cuando Miguel me preguntó si alguna vez me había preguntado cómo sería, no fue una sorpresa. Fue la confirmación de lo que ambos habíamos estado sintiendo, de lo que nuestros cuerpos ya sabían, aunque nuestras mentes se negaran a admitirlo. Era el momento en que el laberinto, por fin, revelaba su entrada, invitándonos a perdernos en él. Y, con un suspiro que liberó años de contención, me atreví a dar el primer paso. El umbral había sido cruzado mucho antes de que nuestros labios se encontraran por primera vez. Los meses se deslizaron en Madrid como los hilos de un telar, tejiendo una nueva rutina en mi vida. Mi trabajo en la editorial me absorbía, las calles vibrantes de la capital ofrecían un anonimato reconfortante, pero la sombra de Sevilla, y la de Miguel, persistía. La noche de la boda, su mirada, el roce fugaz de sus dedos, todo se había grabado en mí como un papiro antiguo, desplegándose en los momentos más inesperados, el eco de una canción de flamenco en un bar, el aroma a azahar de una floristería, la silueta de un hombre en la distancia que, por un segundo, me recordaba a él. El laberinto del que había hablado no era solo nuestro secreto, sino la intrincada red de mis propios pensamientos, una maraña de deseo y culpa que se negaba a desenredarse. A veces, en la soledad de mi apartamento, me preguntaba si él sentía lo mismo, si esa llama secreta seguía ardiendo en su interior con la misma intensidad. Fingía normalidad, pero mi piel aún recordaba la electricidad de su tacto, la suavidad del encaje de mi vestido de flamenca bajo sus dedos. Una tarde de otoño, mientras revisaba manuscritos en la editorial, mi teléfono vibró. Un número desconocido. Al contestar, la voz grave y familiar de Miguel me envolvió, enviando un escalofrío por mi espina dorsal. No había pasado tanto tiempo desde la boda, pero su llamada se sentía como un evento sísmico. Carmen, dijo, su voz con ese tono de sorpresa contenida, como si estuviera tanteando el terreno. Estoy en Madrid. Tengo una conferencia de arquitectura aquí este fin de semana. Me preguntaba si te apetecería tomar un café. O cenar. Mi corazón dio un vuelco. La casualidad que había deseado en silencio se presentaba, pero con una deliberación que la hacía aún más potente. Claro, Miguel, logré decir, mi voz más tranquila de lo que me sentía. Me encantaría. Acordamos vernos al día siguiente en un café cerca del Parque del Retiro. La elección del lugar no era trivial, un espacio público, seguro, pero con rincones íntimos donde las miradas podían demorarse sin ser notadas.
La noche anterior apenas dormí. Abrí mi armario,